está por ahí, siempre aparece en las cosas que contamos. Así que esta vez vamos a hablar exclusivamente de él, de Henry Kissinger. Kissinger. Esa palabra ya, ese apellido, nos remite a muchísimas cosas. Y todos sabemos que son malas. Bueno, este señor nació con el nombre de Heinz Alfred Kissinger en Baviera, Alemania, en el año 23, en una familia judía alemana tradicional. El padre era maestro de escuela y Kissinger no era el apellido de la familia originalmente, pero había sido adoptado muchos años antes, en 1817, por la tatarabuela de quien luego sería Henry en vez de Heinz. Bueno, en la década del 30 ya ellos olfatearon que algo podía pasar, entonces en el año 38 se mudaron a la ciudad de Nueva York. Fueron muy previsores, o más bien yo diría que conocían muy bien lo que estaba entre bambalinas. Es decir, siempre estuvieron metidos con el poder, con esas cosas. Así que, muy tempranamente, se escaparon, se fueron. Henry adoptó la cultura de Estados Unidos, obviamente de una manera muy fácil y rápida. Tenía 15 años cuando llegó, aunque nunca perdió el acento, ese acento franco-alemán. Bueno, cuando Henry terminó la escuela secundaria, fue a la universidad y trabajó a tiempo parcial en una antigua fábrica de brochas de afeitar para ayudar con los gastos. Siempre se destacó académicamente y dijo que bueno, que le gustaba trabajar a tiempo parcial. Estudió contabilidad en el City College de Nueva York, pero sus estudios se vieron interrumpidos cuando fue reclutado por el ejército en el año 43. En el ejército conoce a otro inmigrante alemán muy talentoso llamado Fritz Kremer, y debido a que ambos hablaban alemán, su lengua madre, eran muy demandados, era muy interesante tenerlos. Y Kissinger se ofreció como voluntario para tareas peligrosas y lo consiguió durante la batalla de las Ardenas, pero él en ese ejército arregló y organizó a los civiles alemanes, fue ascendido rápidamente a sargento y se dispuso a rastrear a los oficiales de la Gestapo. Y fue por eso que lo condecoraron con la Estrella de Bronce. Se le fue dando cada vez más autoridad y él ayudó, digamos, a organizar de alguna forma los distritos asignados de la Alemania occidental capturada. Y es una parte muy importante del paperclip, porque él fue quien reclutó a muchos de los científicos que luego viajaron a Estados Unidos. Como él era un infiltrado, básicamente, es decir, si bien ya era norteamericano y estaba en el ejército por eso, al ser alemán de origen, tenía otro trato, además obviamente hablaba el idioma, y los convenció, porque de eso se trató toda la vida de Kissinger, de convencer a un montón de gente, desde el más poderoso hasta el menos, porque era un manipulador nato. Así que ahí lo tenemos siendo pieza clave del paperclip. Él estuvo en todas las operaciones que mencionamos en todos los videos que llevamos. Y
Estuvo metido en asuntos mundiales, en entretenimientos, en negocios de cualquier tipo, hasta de la moda, en el crimen, en todos lados. Él está en todos lados y forma parte de todos los grupos que también mencionamos. Bueno, cuando él vuelve a Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a los libros en principio. Estudió en la Universidad de Harvard y en el año 54 obtuvo su doctorado en la Universidad de Harvard justamente, y luego permanecería en esa universidad como miembro de la facultad, y su principal forma de influencia fue justamente cuando llega al gobierno con los asuntos internacionales. Él era miembro de la Ivy League, que tiene una gran influencia en el gobierno, porque las universidades como Harvard son prácticamente parte del gobierno federal. Entonces, él ya estaba en camino de convertirse en lo que después fue, en ese gran filósofo globalista. Y bueno, y todo lo nefasto que podemos decir. Siempre dicen, bueno, que él era notoriamente anticomunista. Sabemos que son posturas, en el sentido de que están actuando, porque no son ni de un bando ni del otro. Y así como George Soros en su momento traicionó por miles de millones, no solo a su propio país, sino incluso al Reino Unido, Kissinger traicionaría a los ciudadanos de Estados Unidos que él decía amar. Todo a favor del nuevo orden mundial. Porque esa influencia en la política exterior que tuvo fue de tal manera que estaba pensada para destruir a Estados Unidos desde adentro. Y imaginemos que se asoció con Nelson Rockefeller, que en ese momento era gobernador de Nueva York. De la influencia con el gobernador de uno de los estados más poblados y ricos de la nación, después Kissinger pasaría a la administración presidencial, la de Richard Nixon, y él lo nombró consejero de Seguridad Nacional en el año 69. Y después inmediatamente después fue secretario de Estado. Y después de lo que pasó con la humillación pública de Nixon, Kissinger permanecería como secretario de Estado con Gerald Ford. Es decir, sacaron al presidente, cayeron muchos con él, pero él siguió ahí, Kissinger siguió ahí. Y hay muchas cosas detestables, además de las que todo el mundo sabe. Bueno, él ganó el Premio Nobel de la Paz, como Obama. Así que esto ya es una indicación de un mundo orwelliano controlado por la propaganda de esta gente. Porque la verdad es que ahora tenemos que considerar el Premio Nobel de la Paz como la insignia de los asesinos, una marca hasta satánica, diríamos. Porque se la están dando a gente que, bueno, es todo lo contrario, ¿no? Que han violado los derechos humanos. Y no lo quiso devolver cuando en su momento hicieron reclamos y se lo quitaron por el tema de los derechos humanos. Bueno, hay frases célebres de Kissinger. Una es que los ancianos son comedores inútiles. Es decir, que no tienen que llegar a ancianos la gente. Y ahí lo tenemos a él, con casi 100 años. ¿Qué hacemos con él, que es un comedor inútil? Eso lo escribió en su libro Los últimos días.
En otro libro, en el mismo libro, dijo: los militares son animales tontos y estúpidos para ser usados como peones de la política exterior. Es decir, encima lo dice públicamente. En el Memorándum de Seguridad Nacional del año 74, dice: la despoblación debería ser la máxima prioridad de la política exterior hacia el tercer mundo, porque la economía estadounidense requerirá grandes y crecientes cantidades de minerales del exterior, especialmente de los países menos desarrollados. Del libro que antes mencioné también dijo: el poder es el último afrodisíaco. O sea, estamos frente a un verdadero perturbado mental. Y otro extracto que dijo en un discurso en Evian, en Francia, en el año 92, en una reunión de Bilderberg, porque él pertenece al Club Bilderberg, por supuesto. Esto lo grabó un delegado suizo, que después lo hizo público. Dijo: hoy los estadounidenses se indignarían si las tropas de la ONU entraran en Los Ángeles para restaurar el orden. Mañana estarán agradecidos. Esto es especialmente cierto si se les dijera que existe una amenaza externa del más allá, ya sea real o promulgada, que amenaza nuestra propia existencia. Es entonces que todos los pueblos del mundo suplicarán a los líderes mundiales que los liberen de este mal. Lo único que todo hombre teme es lo desconocido. Cuando se les presente este escenario, los derechos individuales serán voluntariamente renunciados a cambio de la garantía de su bienestar. Y es exactamente lo que estamos viendo. De 1969 a 1977, Henry Kissinger fue quizás el individuo más dominante en la política exterior de Estados Unidos y orquestó algunas maniobras con respecto al trato con Rusia, la Rusia soviética y la China comunista. Si bien él no participó en el inicio de la guerra de Vietnam, hizo grandes esfuerzos para terminarla y por eso fue que le dieron el Premio Nobel de la Paz. A pesar de que su alto el fuego, que estaba orquestado, fue además ineficaz. Como consejero de Seguridad Nacional en el 74 dirigió el famoso Memorándum de Estudio de Seguridad Nacional 200 y este es un documento o un plan, digamos, que fue todo menos pacífico. Se puede ver este documento, no está clasificado y ahí se ve cómo Kissinger es de todo menos justamente pacífico a pesar de que le hayan dado el Premio Nobel de la Paz. Y de lo que ahí habla, más bien, son de medidas para proteger a la élite, porque el objetivo final siempre fue la gobernanza global dirigida por esta élite. Y él es como su mandamás, él los admira y trabaja para ellos, es uno de los principales. Esa frase que escribió en ese memorándum, en donde dice que iban a necesitar minerales del extranjero, de los países menos desarrollados, y que por eso necesitaban esa despoblación y demás, también, además de la despoblación, está hablando de explotación, en todo sentido. Digamos que no hay forma posible de analizar todos los crímenes contra la humanidad perpetrados no solo por Kissinger, sino por su filosofía y perpetrado por otros que siguen su filosofía. Y sus frases, aparte, con esa impunidad, cuando dijo estaba hablando de la Unión Soviética, y él, es judío de origen,
dijo: la emigración de judíos de la Unión Soviética no es un objetivo de la política exterior estadounidense, y si ponen judíos en cámaras de gas en la Unión Soviética no es una preocupación estadounidense. Tal vez sea una preocupación humanitaria. O sea, podemos ver muy bien que él de humano no tiene nada. Porque da lo mismo en este caso que esté hablando de judíos o de no judíos. Está hablando de gente a la que están matando. Pero además estará hablando de su propia estirpe. O sea, no le importa nada. Es un traidor total a todo. Porque en su momento, bien que se mostró a favor de la política de Israel, de la nueva nación, él estuvo ahí. Entonces, por supuesto, ante estas declaraciones, que tenemos que pensar que no estaba ahí ni los ayudó porque consideraba que era justo su tierra prometida y demás. No le importaba nada, estaba ahí para cumplir con los planes de la agenda. Y no le importó incluso ir en contra de los intereses de Estados Unidos en ese momento, con tal de ayudar a la nueva nación. De ese Estados Unidos que él decía adorar y en el que había vivido y que daba las gracias y demás. Es decir, sus cambios eran continuos, son continuos, según lo que tenga que ejecutar, literalmente con esa palabra. La política que él llevó a cabo afectó a todo el mundo. Porque esos golpes que vimos, él siempre estuvo detrás. Asesinatos en masa, la subversión de gobiernos elegidos democráticamente estaban a la orden del día. Y aunque él no fuera ya miembro activo del gobierno federal, igual movía los hilos, mueve los hilos. Y su visión es la de la expansión mundial a favor de la élite, lo cual lo hace un ser verdaderamente despreciable. Y a pesar de esa frase que dijo, le dieron la medalla del presidente en Israel, que es el premio más alto del Estado. Y ahí vemos como a nadie le importa nada, porque un señor que dice eso, después no le pueden dar, ese mismo pueblo no le puede dar la máxima condecoración. Vemos cómo todo realmente está podrido. Él estuvo detrás de los golpes de Estado en América Latina, de los golpes en África, de toda la política de Medio Oriente, es decir, la de Estados Unidos en Medio Oriente. Vietnam, si bien no lo empezó, cayó en el medio. La Gladio, él estuvo manejando la Gladio. Está en el Club Bilderberg, Foreign Office. Estuvo dentro de los grupos de estudio afines al Majestic 12, la Chason Society. Está en todos lados, con sus amigos Rothschild y Rockefeller. Solo basta ver los apellidos, además, para ver que son todos házaros alemanes. Podríamos decir que Kissinger es una plaga de una sola persona, es decir, su persona ya de por sí es como si hubiera una plaga en el mundo, porque esa es su capacidad de maldad, de destrucción que tiene, y todavía camina libremente por ahí, y encima hay gente
que dice que es maravilloso. Además es un gran manipulador, es decir, ha llegado a decirle a Mao que era el mejor líder del planeta. Es la verdadera figura de lo más despreciable que puede haber en una persona, si se le puede llamar persona, porque tiene tantas caras como situaciones se le presentan. Nada de lo que dice es creíble, porque lo único que hace es manipular a la gente, incluso a los líderes mundiales. Les dice lo que quieren escuchar para obtener los beneficios que él quiere obtener. Y hay un libro escrito por un periodista de nombre Christopher Hitchens, que el libro se llama El proceso de Henry Kissinger. Y bueno, él ahí expone, porque es muy difícil, en la red está, aunque uno no use el Google, aún usando otros navegadores, es muy difícil porque está todo borrado lo de Kissinger. Bueno, pero este periodista lanzó este libro que por supuesto le dieron con unas críticas tremendas. El Washington Post dijo que, bueno, que eran acusaciones viejas, por ejemplo, porque no las pueden negar, pero dijeron que eran viejas. Y él juntó documentación y expone las barbaridades. Desde Indonesia hasta Argentina, de Grecia, Chile, los dictadores que tuvieron sus procesos y muchos fueron presos, pero Kissinger sigue ahí, porque el cerebro era él. Y entonces él narra hechos como el pronunciamiento de la Cámara de los Lores británica sobre la relevancia internacional de los crímenes cometidos por Pinochet, por ejemplo. Bueno, las acusaciones son muchísimas. Está lo que se llama la Realpolitik, que es así se llamaba lo que él hacía, lo que Kissinger hacía, además de eso que era realmente vergonzoso. Habla, por ejemplo, de la traición de los opositores kurdos a Saddam Hussein, animados a armarse contra Saddam, y esto fue en los años 70, y después abandonados al exterminio cuando Saddam hizo un pacto diplomático con el Shah iraní, y entonces ahí es donde Kissinger también estaba moviendo los hilos. Y eso le merecería acusarlo de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Después el tema de Vietnam, Camboya y Laos, la antigua Indochina. Él estaba al frente de la diplomacia estadounidense como jefe del Consejo de Seguridad Nacional desde el 69 hasta el 75 y como secretario de Estado del 73 al 77. Y entonces él estuvo en el centro de los principales conflictos mundiales, sobre todo en este de Indochina. Y tiene mucho que ver con su responsabilidad directa en el exterminio de la población civil de Vietnam, de Camboya y de Laos. También, el tema del sabotaje de las negociaciones del año 68, las negociaciones de paz en Vietnam, cuando les prometieron en vano a los líderes militares de Vietnam del Sur mejores condiciones para tratar con un futuro gobierno republicano dirigido por Nixon, Kissinger es responsable de las miles de bajas causadas por el prolongado conflicto, porque no nos olvidemos que lo alargaron, y fue él. Durante la guerra aérea que Estados Unidos libró en Laos con los B-52 y otros aviones estadounidenses, arrojaron más bombas de las que cayeron sobre toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El 30% de esas bombas quedó sin explotar, amenazando a la población
aún hoy, después de casi 40 años. Y todo lo que ya vimos que pasó ahí, ¿no? Con la gente naranja y todo eso. También en Chipre hizo de las suyas. Con esa disputa en la isla entre los griegos y los turcos. Él estuvo ahí, ¿no? O no nos olvidemos que hoy por hoy Chipre está dividida en dos. Y en el 74 fue esto un levantamiento contra el presidente chipriota, y que era obispo ortodoxo, Macarios. Había un grupo de terror griego, porque en la isla vivían griegos y turcos. Bueno, hubo todo un problema entre los dos pueblos por este grupo de terror que hacía atentados y cosas. Estuvieron como 10 años los turcos de la isla pidiendo ayuda a Turquía, hasta que finalmente enviaron la ayuda y quedó dividida la isla. De un lado quedaron los turcos, del otro lado quedaron los griegos. Y Kissinger estaba detrás de todo esto, manipulando todo esto, para que haya conflicto. Y bueno, no nos olvidemos de Chile. Chile, bueno, terrible, el golpe de Estado, cómo lo perpetraron, con Kissinger a la cabeza, y después toda la Operación Cóndor, lo que pasó en Argentina, en Uruguay, Paraguay, que tiene su contraparte en la Gladio de Europa. Los grupos de terror en España, en Italia, en Bélgica, en Irlanda. Bueno, podríamos decir que este señor podría ser quien dirigiera la iglesia de Satán tranquilamente, se lo merece. Realmente no hay palabras para calificarlo, porque sabemos lo que son los miembros de la élite, pero a este le conocemos la cara y conocemos cada uno de sus delitos, y sinceramente no dejó uno sin hacer. Entonces, realmente cuando uno habla del señor de los cuernos, de la cola y el tridente, como normalmente se lo suele representar, debería tener la cara de este señor. Por supuesto que vamos a hablar de él en otros videos, porque en todas estas décadas él siempre estuvo metido en todos los desastres habidos y por haber en todas partes del mundo. Así que lo vamos a seguir encontrando en diferentes videos. Y así que bueno, era bueno conocer al personaje en sí, porque es un actor clave en la historia del mundo.